Vaya, no eres el solo. En este juego de vocabulario, los embusteros son hábiles en ocultar la realidad. Imaginate si te revelara que hay 4 interrogantes capaces de descubrir la verdadera intención de aquellos que intentan engañarte. No es necesario ser un investigador privado ni contar con habilidades extraordinarias. Con un toque de filosofía estoica y un poco de lógica, es posible interpretar implícitamente las situaciones y detectar cuando te están engañando. En el siguiente video, aprenderás las preguntas clave que te ayudarán a estar atento la próxima vez que intenten convencerte con una historia. Prepárate, ya que te sorprenderás al darte cuenta de que las palabras no siempre reflejan los pensamientos reales. Antes de comenzar, es recomendable que te dirijas a la sección de comentarios y plasmes tus ideas. Comenzamos. 1. Indicios discretos que revelan a alguien que no dice la verdad. ¿Te has encontrado alguna vez observando a alguien con la firme certeza de que está expresando algo que no encaja, pero no logras identificar exactamente qué es lo incorrecto? Las señales diminutas, esos indicios imperceptibles, se asemejan al instinto de un investigador en una historia de intriga. ¿Cuál es la razón? Quien no ha experimentado alguna vez la sensación de estar atrapado entre la incertidumbre y la convicción, teniendo la sospecha de que alguien le está engañando, pero sin poder confirmarlo? El secreto radica en prestar atención a los pequeños pormenores. Descubramos esos indicios delicados que, aunque no sean evidentes de inmediato, son los que al final revelan la realidad. No se trata de cuestionar todo lo que oyes, sino de interpretar el mensaje oculto de forma literal. A quienes no dicen la verdad, les gusta creer que sus palabras tienen más influencia que sus acciones. Sin embargo, la realidad es que, si se observa con atención, sus movimientos comunican mucho más de lo que imaginan, y si no se tiene la habilidad de interpretarlos, es fácil caer en sus engaños. Comencemos explorando las microexpresiones, esos breves gestos faciales que tienen una duración mínima. Te refiero a esos pequeños gestos imperceptibles que ocurren tan velozmente que ni siquiera la persona que miente es consciente de haberlos realizado. Aunque sonríe, sus ojos no muestran alegría. Quizás se le escapa un ligero ceño fruncido al expresar algo que debería ser imparcial por completo. Aquí lo tienes. En esos breves instantes, la verdad se desliza con un ups. A continuación se encuentra la comunicación no verbal. El cuerpo actúa como un libro desplegado que busca revelar la verdad, aun cuando las palabras contradigan esa realidad. ¿Te has percatado de cómo las personas se frotan las manos cuando experimentan nerviosismo, o cómo su postura se vuelve rígida, cruzan las piernas o incluso se alejan ligeramente al sentirse presionadas por las preguntas? La física siempre dice la verdad, a pesar de los intentos del lenguaje hablado. Si te topas con alguien que empieza a tener movimientos inusuales o que te evita con su actitud corporal, quizás sea conveniente reflexionar sobre ciertos aspectos. Estas son las 4 preguntas que te ayudarán a descubrir si alguien te está mintiendo. Lo esencial es observar su reacción ante preguntas difíciles, incómodas o extremadamente directas. No me refiero a la instalación de un detector de mentiras, sino a la forma en que responden a esas interrogantes. Las personas que no dicen la verdad tienden a evitar el contacto visual directo, lo cual es una señal común. Por otro lado, también es posible que miren fijamente, como si trataran de ejercer dominio en la situación. Es posible que las respuestas se vuelvan imprecisas, esquivas o excesivamente detalladas, como si estuvieran tejiendo una trama más elaborada de lo requerido para encubrir la realidad. Si te ves en una situación en la que solo con un me estás mintiendo, se aclara todo. Asegúrate de estar atento a su reacción. ¿Te divierte? ¿Se demora mucho en responder? Cuando se trata de falsedades,
El paso del tiempo se convierte en un valioso cómplice si una persona contesta de inmediato, sin reflexionar. Podría indicar que está inventando la respuesta en ese preciso instante. Por lo general, una respuesta honesta se percibe de manera más espontánea, como un acto instintivo. No es imprescindible tener un profundo conocimiento de la filosofía estoica, ni ser un experto en psicología para identificar estas señales, apenas perceptibles. Basta con ser un mero espectador. Es imposible para las personas ser deshonestas constantemente, ya que sus movimientos, microexpresiones y postura revelan la verdad antes que sus palabras. Para descubrir si alguien te está mintiendo, no te centres únicamente en sus palabras, observa detenidamente sus acciones. Al final, el cuerpo siempre dice la verdad, y con algo de entrenamiento, tú tampoco necesitarás mentir. Aunque las patas de la falsedad son cortas, sus rastros son extensos y complicados de eliminar. Número 2. ¿Cuál es la razón por la cual las personas no dicen la verdad? ¿Te has visto alguna vez en esa situación incómoda en la que te observas en el espejo, te sientes a gusto contigo mismo y de repente te asalta la duda? ¿Me están engañando? ¿Cuál es la razón? La sensación de estar rodeado de individuos que aparentemente no comparten toda la información contigo, especialmente aquellos que son más significativos para ti. Si alguna vez te has sentido inseguro, es porque reconoces que la falsedad puede manifestarse de diversas maneras, algunas de las cuales no son tan sencillas de detectar. La mentira es algo común entre las personas. ¿Cuál es la intención de utilizar un lenguaje más suave? Todos participamos en ello, incluso tú y yo también. En realidad, la mentira no es algo que solo hagan los malvados o los antagonistas de cine. Forma parte de la esencia de ser humano. La disparidad se encuentra en los motivos. Por supuesto, tanto tú como yo, de seguro lo haríamos por una causa noble. Sin embargo, no nos hagamos ilusiones. Las falsedades se encuentran presentes para asistirnos en enfrentar el temor, la vergüenza e incluso la inquietud de alguna forma. Se nos engana con el propósito de resguardarse, evitar confrontaciones o, en el peor de los casos, para caer bien. Cuando una persona a la que aprecias te dice algo falso, no siempre lo hace por desprecio o maldad. Con frecuencia, las personas faltan a la verdad con el propósito de resguardar su bienestar emocional. Quizá la verdad les resulte demasiado molesta o les preocupe que sus acciones o palabras impacten en cómo los percibes. Si debo ser honesto, esto es algo tan habitual como respirar. Aunque no sea de tu agrado escucharlo, detectar mentiras ocultas puede resultar complicado en ocasiones. Sin embargo, existen indicios que pueden ayudarnos a identificarlas. Cuando alguien narra una historia con muchos detalles, es probable que esté intentando aumentar su credibilidad. Normalmente, las falsedades se decoran con el fin de resultar más convincentes. Si cortas a alguien en medio de su discurso y percibes que se muestra a la defensiva o insiste en contar la misma anécdota repetidamente, es un indicio a tener en cuenta. Cuando el sistema nervioso reacciona de manera inesperada, es una señal evidente de que algo no está en armonía. Cuando las acciones no concuerdan con las palabras, es un indicio de que algo no va bien. Es frecuente encontrar discrepancias entre lo que se dice y lo que se hace en situaciones de engaño. Cuando alguien expresa afecto con un te quiero, pero sus actos no reflejan ese sentimiento, se revela una evidencia evidente. Finalmente, es importante tener en cuenta la comunicación no verbal. Aunque las palabras a veces no dicen la verdad, el lenguaje corporal revela la realidad de la situación. Cuando una persona cruza los brazos, evita el contacto visual o adopta posturas poco naturales, es probable que esté ocultando algo. ¿Cuál sería la forma de abordar esta situación? Llegó el momento complicado. Ante esta falsedad,
¿Cuál es nuestra respuesta? Hay que admitirlo, no resulta sencillo. La filosofía estoica nos enseña que no tenemos poder sobre las acciones de los demás, pero sí sobre cómo respondemos a ellas. No es necesario reaccionar con ira ante cada falsedad que te encuentres, pero es importante aprender a mantener una distancia emocional para no caer en su engaño. Hazte la pregunta, ¿qué importancia tiene la falsedad? Si se trata de algo insignificante, déjalo pasar. En caso contrario, mantén la tranquilidad, medita y elige con cuidado tus acciones. Al terminar la jornada, las falsedades son más frecuentes de lo que quisiéramos. Sin embargo, no debemos permitir que nos causen daño cuando las personas cercanas no dicen la verdad. Puede ser una ocasión para mejorar tu habilidad de discernir entre la realidad y la falsedad, aunque no sea algo catastrófico. Siguiendo la enseñanza de los estoicos, la verdad nos otorga libertad. Identificar cuando alguien no dice la verdad es una manera efectiva de liberarnos de expectativas equivocadas. En ocasiones, la verdad no causa dolor, pero las mentiras sí pueden ser dolorosas. Si alguna vez te has encontrado tratando de descubrir la verdad a alguien sin que parezca que estás interrogando, continúa leyendo, especialmente si estás en esa situación incómoda. En esta ocasión, vamos a discutir estrategias para obtener información veraz de alguien de manera sutil e imperceptible. Claro que sí, se puede. Especialmente, son expertas en ocultar lo que no desean revelar. Consiste en emplear la psicología a tu favor de manera sutil, sin que la otra persona lo perciba. Se trata más de emplear tácticas sutiles para comprender los verdaderos pensamientos o emociones de las personas, en lugar de ser un manipulador cruel. Si deseas obtener información veraz sin levantar sospechas, es esencial ser lo bastante perspicaz para formular las interrogantes apropiadas de forma sutil y en el momento oportuno, de modo que la otra persona no perciba que está siendo evaluada. En vez de interrogar directamente de una vez, es recomendable emplear una serie de preguntas clave que generen respuestas sinceras de forma natural, sin ejercer presión. Las personas suelen falsificar la información, pero les resulta complicado gestionar sus sentimientos. Entender los sentimientos de la otra persona te proporciona datos auténticos que trascienden las palabras expresadas. Por lo general, las falsedades se descubren cuando una persona comienza a crear demasiadas especificaciones. Cuando planteas esta pregunta, estás solicitando a la otra persona que reconstruya una secuencia de eventos, lo cual puede propiciar la aparición de posibles equivocaciones. Identificar contradicciones o lagunas en una narración es una de las formas más efectivas. Para concluir, puedes finalizar con una pregunta que parezca inofensiva. ¿Estás convencido de tus afirmaciones? Llegamos al momento decisivo. Consejos para descubrir a alguien que no dice la verdad. ¿Te has sentido alguna vez como si alguien estuviera burlándose de ti? La sonrisa, el nerviosismo y el flujo de la charla parecen estar en sintonía. Sin embargo, hay algo que no encaja. Por supuesto, continúas prestando atención, aunque en tu interior tienes la certeza de que te están engañando. La mentira tiene su propio código de comunicación, y si tienes la habilidad de interpretar lo que no se dice explícitamente, puedes descubrir la verdad sin que la otra persona lo perciba. Seamos sinceros. En algún momento de la vida, todos decimos mentiras. En ocasiones evitamos lastimar a los demás, mientras que en otras buscamos causar impacto o lograr nuestros objetivos. Sin embargo, resulta llamativo que, incluso cuando están muy bien elaboradas, las falsedades suelen mostrar indicios, las contradicciones de menor tamaño que podrían jugar en tu contra. Cuando te encuentres en una charla en la que la lógica brilla por su ausencia, será evidente que algo no marcha como debería. Eso indica claramente que podrías estar frente a una falsedad.
Cuando alguien trata de encontrar explicaciones para lo que no tiene justificación, las mentiras se enredan aún más. Si tienes la sensación de estar inmerso en un relato de intriga, en lugar de recibir una explicación sencilla, es una señal reveladora. Cuando surja la oportunidad, no dudes en hacerle una pregunta casual, como «¿No me habías contado esto antes?». En ocasiones, la persona que no dice la verdad se le olvida lo que mencionó antes, lo cual es uno de los indicios más evidentes. La respuesta que obtengas te indicará si está improvisando la información. Lo más desfavorable de la situación es cuando, al ser cuestionado, la contestación que recibes es un sencillo «Ah, es que acabo de recordar». La memoria selectiva de un embustero es capaz de restarle poder a sus afirmaciones. Una pregunta infalible siempre es cuando es el momento oportuno para revelar algo. ¿Por qué no me lo comunicaste con antelación? Normalmente, las mentiras no cuentan con el factor tiempo a su favor. Si algo que tendría que haber sido mencionado a tiempo se presenta más tarde, es necesario que se activen las señales de alerta. Una de las excusas más frecuentes suele ser algo así como «se me pasó» o «no creí que fuera relevante». Sin embargo, es verdaderamente tan informal como lo describen. En ocasiones, las falsedades se embellecen tanto que dan la impresión de perfección, como si cada aspecto estuviera cuidadosamente organizado. Es en ese momento cuando la duda se hace presente. ¿Acaso todo se ajusta de manera tan perfecta? Cuando algo parece demasiado ideal, es probable que haya algo incorrecto. Las falsedades suelen esforzarse por ser tan persuasivas que terminan por perder su credibilidad. Entonces, ¿de qué manera puedes lidiar con esta situación? La clave reside en formular interrogantes. No es preciso arrojarlas con rudeza, pero al hacerlo con serenidad, observarás cómo la verdad se abre paso de manera sutil. Consiste en ubicar las piezas pequeñas en su posición correspondiente, provocando que la persona reflexione sobre sí misma. La situación no implica un cuestionario, sino un diálogo que evidencia la falta de consistencia, sin requerir una gran exhibición. Según la filosofía estoica, es fundamental mantener la calma y actuar con racionalidad, enfocándonos únicamente en aquello que está bajo nuestro control. No merece la pena discutir por las falsedades de otros, sino observar cómo se deshacen por sí mismas. Cuando se aborda la situación con calma y de manera clara, la verdad siempre termina por revelarse. Para descubrir si alguien está mintiendo, no es necesario ser un profesional de la investigación. Basta con estar atento y formular las preguntas adecuadas. Cuando las falsedades son muy detalladas, suelen revelar inconsistencias que permiten descubrir la verdad de manera clara y directa, sin la necesidad de generar conflictos o tensiones innecesarias. La clave está en conservar la serenidad, ser ingenioso y saber en qué momento emplear los recursos que tienes a tu alcance. La verdad puede volar, pero en ocasiones requiere un impulso. Por favor, reformula el texto en un tono formal y académico. Las respuestas típicas de alguien que no dice la verdad. ¿Te has encontrado alguna vez con la situación en la que sientes que alguien no está diciendo la verdad? Cuando la ansiedad se apodera de las personas, parece que algo en el ambiente cambia. Quizá nuestro entorno está repleto de falsedades de poca envergadura, las cuales apenas perturban tu tranquilidad, o de engaños significativos, capaces de cuestionar por completo tu existencia. Sin embargo, ¿cómo se puede detectar si alguien está siendo deshonesto? Los individuos que no dicen la verdad utilizan códigos confidenciales, al igual que los seguidores del estoicismo con su enfoque en conservar la serenidad, evitando revelar sus artimañas. A continuación, analizaremos las 7 respuestas más frecuentes que evidencian a una persona que no dice la verdad, con el fin de que estés alerta en futuras ocasiones. 1.
Como editor de textos personalizados en español, reescribiré el texto según las indicaciones proporcionadas. Evita mirar directamente a los ojos. El partido icónico. El embustero esquivo tu mirada como si fueras un agente secreto de alto nivel. Según la teoría, cuando se mantiene la mirada, se transmite sinceridad. Cuando una persona experimenta incomodidad, tiende a tratar de eludirla. Es importante no limitarse a sostener la mirada de forma intensa, sino más bien identificar esos breves vistazos velozmente, como si se estuviera intentando hallar la salida. Si se repite con frecuencia, es posible que haya algún problema. Necesito que reescribas el texto en un tono más formal y académico. Proporcionar una cantidad excesiva de argumentos. Cuando una persona comienza a dar explicaciones constantemente, es probable que esté intentando esconder algo. Por supuesto, es común recurrir a una excusa en ocasiones, pero el mentiroso tiende a enredarse en detalles innecesarios, como si estuviera corriendo una maratón de explicaciones sin sentido. Si alguien te proporciona información adicional de la que verdaderamente requieres, es posible que esté intentando ocultar una falsedad. Por lo general, las personas honestas no buscan persuadirte de que su perspectiva es la única válida, como si se tratara de un guión cinematográfico. Siempre hay algún detalle que no encaja. Por favor, reformula el texto para que suene más formal y académico. Las respuestas pueden ser extremadamente veloces o excesivamente pausadas. Aquí tenemos otra obra icónica. Cuando los embusteros son descubiertos en una situación complicada, suelen reaccionar de manera inmediata. Consideran que al expresarse de manera veloz, logran ocultar su falta de honestidad. Sin embargo, algunas personas se quedan sin palabras, mostrando mucha indecisión antes de dar una respuesta. Todas las alternativas resultan dudosas. No obstante, todo está sujeto a la perspectiva con la que se analice. El cerebro de alguien que miente a veces no tiene claro si debe aumentar la velocidad o detenerse. Por favor, reformula el texto en un estilo más formal. Comportamiento no verbal ambiguo. Parece que están utilizando su cuerpo como si fuera un tablero de ajedrez. Aunque expresen algo verbalmente, sus acciones revelan lo opuesto. En ocasiones, las personas pueden mentir verbalmente. Sin embargo, su lenguaje corporal, gestos como cruzar los brazos o inclinar el cuerpo hacia atrás, revelan que algo no está en orden. El lenguaje no verbal siempre dice la verdad. Cuando escuchas sí, de mi parte, puedes estar seguro de que es verdad. Por favor, reformula el texto en un estilo más formal. Extenderse demasiado en aspectos poco relevantes. Si alguien comienza a mencionar detalles innecesarios, como el tono de la alfombra o el estilo de calzado que usaba en ese momento, es probable que esté tratando de cubrir la falta de verdad en su historia. Cuando la historia se aparta del plan previsto y empieza a incluir una serie de elementos superfluos, es probable que esté ocultando algo relevante. Por favor, reformula el texto en un estilo formal. Experimentan temblores, sudoración o malestar. Cuando una persona dice algo falso, su cuerpo lo delata. El sudor en la frente, la palidez o el temblor de las manos pueden ser señales de nerviosismo. Es como si su organismo contara con un mecanismo de alerta incorporado que se activa de inmediato ante cualquier intento de engaño. No te estoy afirmando que cada persona nerviosa esté mintiendo, pero es un aspecto que debes tener en cuenta. Número 7. Introducir un nuevo tema de manera repentina. Cuando las preguntas se tornan demasiado incómodas, la persona que no dice la verdad suele desviar la conversación de manera repentina. Por supuesto, en ocasiones comienzan a conversar sobre un tema tan inesperado que resulta desconocido para ti. Se trata de una estrategia tradicional
para eludir la realidad. Si has experimentado esta situación, seguramente comprendes perfectamente a lo que me refiero. A identificar a alguien que no dice la verdad no resulta tan difícil como se piensa. Al igual que los estoicos de antaño que supieron dominar sus emociones, también puedes adquirir la habilidad de interpretar más allá de lo explícito y descubrir lo que no es expresado verbalmente. Observa detenidamente, analiza con cuidado y plantea las interrogantes adecuadas. No hace falta ser un especialista para descubrir la falsedad. Es importante tener fe en tu instinto, el cual pocas veces te defrauda. Es importante recordar que aquel que se justifica en exceso probablemente no tiene mucho que ocultar. La falsedad se asemeja a una sombra. Siempre se extiende cuando se le permite fluir libremente. Número 6. ¿Cuál es la mejor manera de actuar ante la mentira? En cierto momento, todos hemos experimentado esa situación. Cuando alguien te narra una historia que no encaja del todo, surge una incómoda percepción de que algo no está bien, aunque no logras identificar qué es. Incluso peor, te encuentras con alguien que, sin ningún pudor, te dice mentiras sin vergüenza alguna. ¿Y qué sucede al decidir enfrentarlo? Finalmente, la situación se vuelve intrigante, pero no exactamente de forma positiva. Hablemos sobre la forma en que responde una persona que miente al ser confrontada, y cómo puedes gestionar la situación sin alterarte. Antes que nada, permíteme expresarte algo. Cuando se enfrenta a un mentiroso, rara vez reacciona con tranquilidad en primer lugar. Número 7. Es probable que adopte una postura defensiva y, en ocasiones, intente ejercer control emocional sobre ti. Si buscas una charla relajada con explicaciones directas, mejor, ni lo pienses. Es en este punto donde se desencadena la intensidad de las emociones. Con frecuencia, las personas que no dicen la verdad utilizan tus sentimientos en su beneficio, empleando una combinación de acusaciones, gritos e incluso llanto para perturbarte, generando incomodidad, culpabilidad o confusión en ti. Parece que están representando una pieza teatral, buscando que te sumerjas en su espectáculo, en vez de concentrarte en la realidad. Tal vez comienzan a expresar sorpresa ante la acusación, manifestando su incredulidad. ¿Realmente estás llevando a cabo esta acción conmigo? Además, hay otros métodos que, a pesar de sonar muy persuasivos, tienen como único propósito que te percatas de que estás siendo controlado. ¿Cuál es la forma de detectar si realmente te están engañando? Los seguidores del estoicismo abogaban por conservar la serenidad y descubrir la verdad en medio de la confusión. Si quieres ser más eficiente, existen ciertas señales que te permitirán detectar la falsedad sin descontrolarte. Si algo te resulta extraño, es probable que así sea. Por lo general, las personas que no dicen la verdad tienden a combinar elementos pequeños que no concuerdan entre sí, lo que provoca que las narraciones carezcan de coherencia en su conjunto. Si observas que al hacer una pregunta, la respuesta varía constantemente, es una señal evidente de que algo no está en armonía. Una estrategia frecuente de las personas que no dicen la verdad es añadir una gran cantidad de sentimientos a sus historias. Si alguien trata de hacerte sentir culpable por lastimarlo o se concentra excesivamente en su sufrimiento, es probable que estés siendo víctima de una manipulación emocional destinada a distraer de la verdad. Otro indicador clásico es la presencia o ausencia de contacto visual. A pesar de no ser siempre una señal concluyente, en muchas ocasiones, aquellos que no dicen la verdad suelen evitar el contacto visual contigo. Sin embargo, hay personas que son tan hábiles en el arte de mentir que logran hacerlo con total naturalidad. Ante una circunstancia como esta, ¿cuál es tu respuesta? Si permites que el drama te domine, si te exaltas o enojas, habrás caído en su artimana. Los estoicos
Tenían un conocimiento fundamental. El dominio de uno mismo es esencial. Al mantener la calma y no dejarte llevar por los sentimientos de los demás, estarás avanzando hacia el triunfo. Es importante prestar atención, ser observador y evitar que las emociones te aparten de tu objetivo. Es importante formular las preguntas adecuadas, conservar la serenidad y no permitir ser influenciado. El secreto radica en enfocarse en la verdad en lugar del desorden que te rodea. No es necesario que la confrontación con alguien que no dice la verdad se convierta en un desgaste emocional. Es posible presentar la verdad, manteniendo el control mediante el uso de la lógica y planteando las preguntas correctas. Mantén presente que no es necesario participar en el juego del conflicto. Los que no dicen la verdad son expertos en generar desorden. Sin embargo, tú eres un aprendiz de la tranquilidad, lo cual te beneficia. Siempre la verdad tendrá más fuerza que cualquier falsedad, incluso si ésta se presenta disfrazada de sentimientos. Número 7. Identificar engaños en tan solo 10 segundos. ¿Te has sentido alguna vez como un investigador privado, con esa intuición que te indica que alguien te está ocultando información? Si aún no lo has realizado, es momento de prepararte. Hoy te explicaré cómo descubrir una falsedad en tan solo 10 segundos, con una exactitud que incluso el más experimentado de los estoicos desearía tener. No se trata de magia, sino de pura ciencia. Seamos sinceros, mintamos en diversas situaciones, ya sea para eludir un enfrentamiento incómodo, para resguardar los sentimientos de otros o incluso, en ocasiones, para solventar un aprieto. Sin embargo, lo que no se menciona es que las falsedades, incluso las más insignificantes, siempre dejan marcas, como una impronta digital invisible que solo los observadores más detallistas pueden percibir.